Por cierto, también dentro de las disposiciones originales se establecía que los certificados emitidos por fibras listadas no pagan IVA. En el caso de un fideicomiso inmobiliario no listado, la enajenación de los títulos o lo que fuese que represente derechos fideicomisarios, sí paga IVA. En este caso, ya ahora no. Entonces tampoco paga IVA para efectos de operaciones en el secundario, pero obvié ese tema, pero también fue importante en su momento. Pero bueno, entonces ni IVA, ni impuesto sobre la renta, ni IETO. Yes, ahí la llevábamos. El siguiente tema, que era muy importante, era la parte local. Estábamos haciendo una fibra que tenía inmuebles en 7 entidades federativas, de las cuales solamente había unos cuantos en el Distrito Federal. No había algo en el Distrito Federal. El Estado de México todavía no había actualizado su código financiero. Y porque esto ocurrió hasta diciembre del año pasado. Posteriormente ya se aprovechó esa modificación. Pero tenía inmuebles en Guerrero, en Quintana Roo, en Yucatán, lugares donde pues nunca habían oído hablar de las fibras de entrada, estaban totalmente fuera de esta discusión y pues decían, ¿qué onda? ¿No? O sea, esto es especialmente importante, por ejemplo, en Quintana Roo, donde está toda la zona hotelera y ahí hay centros comerciales de fibra 1. De hecho, uno que es el centro comercial más grande de América Latina, ¿eh? O sea, es un mall, pero que tiene además edificios de oficinas, hoteles, hospital, o sea, una cosa enorme. Y imagínense, probablemente uno de los inmuebles más importantes y otro centro comercial en Chetumal, que eran muy importantes. Y pues Quintana Roo iba a decir, ¿qué onda? Ni siquiera Benito Juárez, Cancún, o Chetumal tenían noción de qué estábamos hablando. Antes de modificar la ley de Quintana Roo, por los códigos financieros de Quintana Roo, por lo que se optó fue por confirmaciones de criterio a nivel municipal, estableciendo cláusulas de reversión de propiedad sobre los inmuebles aportados y estableciendo que las condiciones para la reversión fueran de tal manera estrictas para que el mercado de valores, por su lado, no considerara que hubiera un riesgo de que el aportante inicial revirtiera a gusto los inmuebles aportados. Ese fue uno de los toques geniales de esta transacción, porque al final del día, en lugar de querer cambiar todos, se fue uno por uno. Cada uno de los municipios le dice, oye, confírmame este criterio, porque ni tu estado ni tu municipio reconocen las fibras. Pero fíjate, mira, aquí están todas estas disposiciones, etcétera, y consideremos, en la medida que exista la cláusula de reversión de propiedad, que no hay problema, ¿no? Y, sobre todo, algo importante, que la enajenación de los inmuebles, de los certificados en el mercado secundario, no constituyera enajenación, no, para los fines de las disposiciones locales. Palomita. Esto se pudo hacer en esas entidades. Se hizo, bueno, Guanajuato ya estaba, pero hubo un par de inmuebles en Guanajuato. Se pudo hacer en Guerrero, se pudo hacer en Quintana Roo y en Yucatán. Además del Distrito Federal y el Estado de México. Carambas, ya con esto teníamos resuelto uno de los problemas más importantes. No teníamos que cambiar 2,000 municipios. Estábamos 5, pues lo dimos por 5. Y lo sacamos. End of the story. El otro tema, que para mí es el más apasionante de todos, fue lo relativo al carácter de la fibra como emisor. Teníamos un desafío interesante. ¿Bajo qué paraguas íbamos a considerar a la fibra? Si iba a ser una empresa listada, si era un SECADE, ¿qué estaba emitiendo esta fibra? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y cuál iba a ser, en consecuencia, el gobierno corporativo de la fibra? ¿Y cómo lo íbamos a reflejar esto en alguna disposición? Ahí es donde empezó el trabajo con la Comisión de Valores, para ver cuál era el camino. ¿Recuerdan ustedes que en la circular única de emisoras había un capítulo? Bueno, existe el capítulo obviamente aplicable a los certificados bursátiles, existe el capítulo relativo a los SECADES o a las empresas listadas. Teníamos aquí dos opciones. Una, que era
trabajar con la Comisión de Valores a lo largo de meses para una nueva modificación o para una modificación a la circular única de emisores. La otra, que fue una decisión interesante de la autoridad, fue autorizar el caso. Y para efectos de la propia autoridad, este caso se constituye en un precedente, el cual ellos han decidido seguir en futuras emisiones. Entonces, si ustedes van a la circular única de emisoras y buscan fibras, no va a haber, no hay. Realmente el vehículo a través del cual se está regulando esto es la autorización de fibra 1. En consecuencia, el referente, el librito que hay que copiar es el de fibra 1. Aquí, el punto más interesante fue cómo íbamos a concebir a la fibra. La fibra, accidentalmente, por su estructura, pues es un fideicomiso y tiene administradores auxiliares del patrimonio de ese fideicomiso, pero los administradores no forman parte del fideicomiso. O sea, el fideicomiso tiene contratos con administradores de inmuebles, con administradores de rentas, con administradores. Por otro lado, iba a tener un órgano de gobierno. Bueno, obviamente la asamblea de tenedores se constituye como en el órgano máximo, pero después había que construir un gobierno corporativo que hiciera sentido. La decisión de la Comisión de Valores en ese punto fue: vamos a regularla como una sociedad anónima bursátil. En este sentido, lo que se hizo fue replicar los órganos de gobierno típicos de una sociedad anónima bursátil, como su consejo de administración, en este caso un comité técnico, con los porcentajes de independientes mínimos que establece la circular única de emisoras para el caso de las sociedades anónimas bursátiles, y además órganos que no son típicos, como por ejemplo un comité de prácticas, que viene a hacer las veces del comité de prácticas societarias en una sociedad anónima bursátil, un comité de nominaciones para la nominación de los independientes. Es así, entonces, como se acuerda un gobierno corporativo, se acuerda la forma en que vamos a administrar la fibra, y por otro lado, algo muy importante, se reconoce que la fibra es un vehículo sumamente intensivo en capital, en donde el conocimiento del administrador de los inmuebles es muy importante y donde vamos a tener inversionistas pasivos muy grandes, como las Afores, como los institucionales. Entonces, la autoridad reconoció la posibilidad de mantener el control de esta entidad, aun si los aportantes originales aceptaban una dilución muy fuerte. De hecho, en Fibra 1 es posible mantener el control corporativo de la fibra con el 15% del capital. Esto sin haber emitido series accionarias distintas o certificados distintos. Ese fue un punto fundamental. Otro punto también fundamental tiene que ver con el tipo de títulos que emite una fibra. Una fibra, si vamos a las disposiciones, y las disposiciones fueron evolucionando durante 10 años. O sea, desde que teníamos las primeras disposiciones en la ley del impuesto sobre la renta que hablan de certificados de participación inmobiliaria, hasta otras disposiciones como las circulares de la CONSAR, por ejemplo, que hablaban de certificados, a algunas disposiciones misceláneas que hablaban de certificados en un sentido amplio, y incluso la ley del IVA, que hablaba de certificados, mientras que otros hablaban de certificados de participación. Algo muy importante: había un momento en donde teníamos que decidir si lo que emitía la fibra iban a ser certificados de participación, con las implicaciones que tiene esto, o si se iban a emitir certificados bursátiles. El lugar donde existía la contradicción más clara era en las disposiciones fiscales.
en donde en algunos hablaba de certificados listados, en otros hablaba de certificados de participación inmobiliarios y en otros hablaba de los certificados. Entonces, un criterio que emitió el SAT para los fines de las fibras ya al momento de la colocación, bueno, en las semanas previas a la colocación, es los certificados bursátiles califican dentro del concepto de certificados que subyacen al espíritu de las disposiciones vigentes. Enorme, enorme, porque de esta manera literalmente se vuelve posible no solamente disfrutar de la facilidad que nos ofrecen los certificados bursátiles operativamente, sino que conceptualmente es posible sembrar una fibra sin inmuebles. O sea, literalmente es posible llegar con un fideicomiso vacío, no tener inmuebles, ir y levantar el dinero y comprar los inmuebles y empezar a operar la fibra. Es de una enorme trascendencia. Finalmente, ya cuando dices, híjole, qué barbaridad, cuántos rollos se han montado estos amigos, viene el último tema, que es que, además encima, como las fibras son grandes, necesitamos colocarlas en los mercados internacionales. Y la colocación en los mercados internacionales, bueno, no es compleja en el sentido de que las disposiciones son muy, muy flexibles, especialmente si lo hace uno bajo la regla 144A, que nos permite colocar entre inversionistas institucionales extranjeros. Pero el problema más importante era un problema fiscal internacional de las fibras. Ahora resulta que, al igual que nosotros tenemos el régimen de refipres, los americanos tienen un régimen que se llama PIFIC, que es lo mismo que un refipre. Al final del día, te califican como paraíso fiscal y en consecuencia te graban si tú tienes un vehículo de inversión pasiva. O sea, si tú estás invertido en un vehículo de inversión pasiva en el extranjero, te consideran, y no paga impuestos aquel, tienes que pagar los impuestos, como si fuera un refipre. Entonces, las reglas anti-PIFIC o las reglas que regulan a los refipres internacionales obligaban a que estableciéramos cierta relación. A ver, un pasito atrás. Para el punto de vista fiscal internacional, ellos lo que ven es el fideicomiso, no ven la administración, y como ven, aquí hay unos inmuebles, los pusiste en un fideicomiso y ya. No ven que estos inmuebles están siendo administrados. ¿Por qué? Porque la fibra no tiene empleados, la fibra no tiene activos más que los inmuebles. Entonces el gobierno americano va y dice, oye, pues yo nomás veo ahí un inmueble, ¿no? O sea, a mí mis timbres, si esa cosa no está pagando impuestos, tú tienes que pagar impuestos porque estás en un paraíso fiscal. Y el contraejemplo es de que estás teniendo, bueno, la razón a través de la cual te tendrían que grabar como si fueras empresa, no como PIFIC, es porque tienes una administración, pero el gobierno no veía la administración. Se tenían que establecer ciertos contratos entre el fideicomiso y los administradores que cumplieran con las disposiciones anti-PIFIC, lo cual también ya tiene fibra 1. El instrumento fundamental para entender las fibras es el prospecto de fibra 1, al final del día, porque tanto la regulación de gobierno corporativo como la regulación fiscal, como los criterios para el tipo de instrumentos que se estaban emitiendo, etcétera, están ahí. Bueno, fueron 42 minutos, pero quiero hacerles así como toda la visión panorámica de esta historia. La visión panorámica de esta historia es que la razón por la cual no salían las fibras era, por un lado, todavía no había masa suficiente de recursos en las Afores, y hoy ya las hay. 70,000 millones de pesos están etiquetados para invertir en fibras. Y fibra 1 solamente ha colocado, vale menos de 1,000 millones de pesos, o 1,000 más o menos. Nos quedan 69,000. Y las Afores no le entraron a todo, o sea, le entraron un cacho. Entonces todavía quedan muchísimos recursos para desarrollar inmuebles, bienes raíces. Segundo, la historia de las fibras es más interesante que el resultado de las fibras. Por cómo construyes un régimen completo para un nuevo tipo de activo. Si dan cuenta, a lo largo de toda esta historia hablamos modificaciones a las leyes fiscales, modificaciones a las leyes fiscales locales,
modificaciones a los regímenes de inversión de los diferentes participantes y, sobre todo, el establecimiento de cuál va a ser el régimen del emisor.